¿Cómo le van? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a su programa Mirada Crítica. Perdón un poquito el retraso, que por ahí hubo unos problemas técnicos, pero ya estamos aquí en pues ya casi en mitad del cuarto mes del año 2021. Y hoy vamos a tratar dos temas. Uno, acaba de aparecer la lista de Forbes de los hombres más ricos del mundo, incluyendo, por supuesto, a los mexicanos. Y también vamos a hablar de litio, este metal, el tercero de la lista, si mal no recuerdo, ahí de la lista periódica de elementos, que le costó la presidencia en su momento a Evo Morales, y que bueno, ya subimos el desenlace, y vamos a hacer un poquito, porque aquí en México cada vez hay evidencias más sólidas de que puede convertirse en una potencia en este metal. Pero primero vamos a hablar de las y los ricos de México en esta lista de Forbes, o Forbes, como usted le quiera traducir o mencionar, en tiempos del COVID-19. Justamente el martes de la semana pasada, la revista Forbes dio a conocer, como desde hace pues ya 35 años, desde 1987, la lista de las personas más ricas del planeta. Y aquí, pues para ser, digamos, miembro de esta élite de la élite, solo entran personas con fortunas personales o familiares mayores a $1,000 millones. Esto pues en un entorno en el que sabemos que desde marzo estamos en época de la pandemia del COVID-19. Pues es una revista estadounidense, está especializada en negocios y finanzas y tiene, bueno, pues ya seguramente la gran mayoría de ustedes habrá escuchado noticias de esta revista, tiene una gran cobertura mediática, digamos, pudiéramos equipararla que es el jet set de los hombres de negocios, así como lo hay de los actores, actrices, de los medios de cine, televisión, etcétera, pues también pudiéramos hablarlo en la especie que tiene que ver con los dineros. A nivel mundial, según Forbes, fíjense ustedes, 8 de los más ricos del mundo, 8 de las personas más ricas del mundo, pues, ¿qué cree usted? Que son de Estados Unidos. La riqueza de los millonarios de manera global subió 63%. Bien, se pasó, digamos, de la lista anterior que fue publicada en 2020 a la que se publicó en 2021, de $8 billones a $13.1 billones. Se estima que en promedio, además, surgió un nuevo multimillonario cada 17 horas y que 86% de los ya existentes aumentaron su fortuna. En la lista de este año hay 660 nuevos multimillonarios, más que el año pasado. El año pasado hubo 2,095 y en este año, pues, 2,755. Alguien podría decir, uy, pues qué bien va la economía de mundial, etcétera. No es así, ¿no? Porque bueno, estamos hablando de 7,500 millones de personas o 7,800, la cifra que ustedes quieran manejar, pues que haya nada más un aumento de 660 nuevos magnates, y si esos vemos que son 2,755 en total, sáquenle la proporción de cuántas personas tienen pues la mayor parte de la riqueza en el mundo, y eso nos puede dar una idea, una aproximación de cómo está de inequitativa este planeta. En 1987, cuando sacaron su primera publicación, ahí tenían 140 multimillonarios, cuya fortuna acumulada llegaba en ese entonces a los $295,000 millones. En este 2021, con 2,755, les decía, su patrimonio llega a $13.1 billones. En inglés serían los trillones, que serían millones de dólares. Hay que decir también que los cálculos de esta revista no son del todo, pues, así 100% exactos. Hay que decir que se basan en las cotizaciones de bolsa, en casas de bolsa en dólares de las empresas, por lo que miden más bien el precio de las acciones y el tipo de cambio. La creciente bursatilización que le llaman de las empresas es precisamente lo que permite ponerles un valor que antes pues, no lo podían definir, y que pues, con el paso del tiempo han ido refinando sus instrumentos para aproximarse a ese análisis, insisto, sin ser 100% certero. Así que pues, en estas listas no figuran las empresas familiares o personales de los que no cotizan en bolsa, porque también sabemos que cada vez es más difícil que pues, las grandes empresas no estén cotizando en bolsa. Aquí hablábamos en el programa del agua que ya el agua está cotizando en bolsa, y entonces, insisto, sí podemos ver una aproximación, un lado de cómo están distribuida la riqueza, la inequidad en el planeta, y también pues un indicador, insisto, indicador, no definición como tal, de la desigualdad en el mundo y por supuesto pues también en México. Y hay que decir que ahora que hablamos en nuestro país, pues en plena depresión económica, las 36 familias más ricas de México aumentaron su fortuna, medida en el valor de sus activos.
En el caso de Forbes, en esa lista hay 13 familias de empresarios mexicanos. ¿Cómo les fue en 2020? ¿Ganaron, perdieron, quedaron igual? Vamos a verlo. Este grupo aumentó su patrimonio, si lo juntamos, de 136.300 millones de dólares al inicio de este 2021, cantidad que es 35% mayor que la de 2020. Aquí habrá que ver, por ejemplo, cómo se manejó la inflación, cuál fue los aumentos a los salarios mínimos, a los salarios medios, salarios contractuales. Eso nos puede dar un balance de cuánto más aumentó. Ahora sí que como hablan de sobremortalidad, también nos podríamos decir la sobreganancia que tuvieron ciertos grupos aquí en el país con todo y que se les ha estado combatiendo y que pues ya se ve que se necesitan cambios estructurales mucho más profundos que los que se han venido dando en este gobierno. El crecimiento de la economía mexicana, debido en gran parte a la pandemia del COVID-19, pues fue de un crecimiento de 8.5%, pero hacia abajo. Es decir, fue un decrecimiento económico que tuvieron, lo cual entonces pues, nos llevaría a una diferencia de 43% entre la economía mexicana que decreció y el 35% de las fortunas que vieron aumentadas su ganancia. De hecho, el año pasado, 2020, fue la vez que el país ha tenido la mayor pérdida económica en términos de Producto Interno Bruto. Los que sí aumentaron pues, fueron los niveles de desempleo y pobreza en el país a causa de la crisis por la pandemia de COVID-19, que pues ya casi le está pegando desafortunadamente a los 10,000 fallecidos en nuestro país, y en el mundo entero ya le está acercando también a los 3 millones de personas que han muerto, por lo menos a causa de esta pandemia. Bueno, pues hay que decir que los 136.300 millones de dólares de las familias más ricas del país equivalen al triple de las remesas familiares que mandan, así que nuestras y nuestros paisanos a México, que pues, fue lo que enviaron el año pasado, 40,000 millones de dólares, y supera el saldo de la deuda externa del gobierno federal, que en diciembre pasado fue de 111,000 millones de dólares, estos según datos oficiales. Equivalen también casi al 11% del Producto Interno Bruto de 2020, que fue de 24,861,000 millones de pesos, que pues más o menos equivaldrían alrededor de 1,243,000 millones de dólares. En pesos mexicanos, y ya volviendo a hablar de las 3 familias más acaudaladas del país, suman casi 2 billones de pesos. Nada más para que se den una idea, pues equivaldría a un 20%, no, a un 40% del presupuesto federal, que más o menos fue de 5.5 billones de pesos. Y pues nada más imagínense, estos le llegan a 2. Pues ahí ven la proporción de lo que tienen. Es también, podríamos decir, 1/3 de los 6 billones de pesos que ingresan en un año las 35 millones de familias mexicanas. Imagínense la enorme disparidad que tenemos en México. Ahora bien, si se extiende la lista a las 36 principales fortunas del país, la cifra pasaría de 136.300 millones de dólares a 171.490 millones de dólares, 20% más que en 2019. Es decir, parece ser que la gran mayoría de los ricos pues hicieron, ahora sí que valga la expresión, más ricos en este país. Según datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de Hogares del INEGI, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, si bien ingreso no es lo mismo que fortuna, sí refleja la gran desigualdad que hay en nuestro país. Y bueno, ustedes se preguntarán, a ver, ya di nombres, ¿no? Bueno, conste que los nombres, por supuesto, no los ponemos aquí en Rompeviento, pero sí les damos a conocer esta lista. Si nos pudiera hacer el favor, Jerónimo, de pasar la gráfica 1. Esta es una gráfica que la tomamos del periódico La Jornada, la publicó, si mal no recuerdo, Galván Ochoa en días recientes. Y el primero, pues ya sabemos quién está, ¿no? Ahí no necesitamos ni leer ni nada. Ya sabemos que Carlos Slim, que es el dueño de América Móvil y de Grupo Carso, su fortuna es de 62.800 millones de dólares. 62.800 millones de dólares. Y pues nada más le creció 20% más que un año antes, que en 2020 tenía 52.100 millones de dólares. Algunos años sabemos que Carlos Slim compitió por ser el hombre más rico del mundo, al menos desde la época de Carlos Salinas de Gortari, sí que ha sido el hombre más rico del país. Ahora sigue siendo el más rico de México y de América Latina. Él está ahora
en el puesto 16 de los más ricos del mundo. De hecho, es el mejor posicionado, digamos, de América Latina y podríamos decir que de los hispanohablantes. En 2020, también hay que comentarlo, él estuvo en la posición 12, es decir, bajó 4 lugares con todo y que ganó 20% más que el año pasado. Ya sabemos que SNIM se dicen cosas pues no muy buenas, los salarios y las condiciones laborales en que tiene elaborando a sus trabajadores, también cosas a favor, hay quien lo defiende, por ejemplo, pues el haber estado a favor del aumento de los salarios mínimos del país del 15% a fines de febrero, incluso criticando a alguna parte del sector empresarial cuando declaró que qué bueno que había subido el salario mínimo y pues diciendo que qué lástima de los empresarios que no firmaron, porque dijo, se me hizo una tontería que no estuvieran de acuerdo. Entre otros rubros, a las empresas de SNIM, al igual que a las de Salinas Pliego, les favoreció, por supuesto, el crecimiento de negocios en materia de telecomunicaciones y también el comercio en línea. El segundo hombre más rico de México, y bueno, familia también, es Germán Larrea Mota, Velasco y familia, ¿sí? Seguramente ustedes lo van a asociar porque él es dueño del Grupo Minero México. Él está en el puesto 61, fíjense la distancia tan grande, del puesto 16 que tiene SNIM, nos bajamos al puesto 61. La fortuna de Germán Larrea fue de las que más creció. Él tuvo un crecimiento de 135% en el último año. Pasó de 11,000 millones de dólares a 25,900 millones de dólares. Aquí, por cierto, uno de los columnistas del Universal lo ubica con un crecimiento de 146.5%, es decir, todavía le da un margen más amplio de ganancia y lo ubica no en 25,900 millones de dólares, sino en 27,100 millones de dólares. También a Larrea pues, lo favoreció el aumento en los precios de los metales. El tercer hombre más rico de México es Ricardo Salinas Pliego. También últimamente ha estado en controversias, en pro y en contra. Recordemos ahora, últimamente, pues, si ustedes se acostumbran a leer distintos medios, encontrarán que ahí ha tenido un pleito con el payaso Grosso, donde pues casi le dice Salinas Pliego, pues antes comías de aquí, ¿no? Y ahora pues estás como un león muy cabrón y cosas de esas que están diciendo el uno al otro. Él está en el puesto 166 y él pasó de una fortuna de las listas del año pasado de 11,700 millones de dólares a 12,900 millones de dólares, es decir, 10% más. Nuevamente, el columnista del Universal lo ubica con 12,520 millones de dólares, 7% más que el año pasado. Bueno, Salinas Pliego sabemos que es dueño de TV Azteca y Grupo Electra, entre otras. Recordemos que él se negó a cerrar sus tiendas durante el periodo más agudo de la pandemia de COVID-19, diciendo, pues esto aquí no cierran, y no cerraba, y háganle como quieran. También ha tenido pleitos con Hacienda por no devolver impuestos. Justamente se hizo también muy famosa una frase célebre. Él tiene además plantíos y en algún momento pues estaba comentando que pues ni con rábanos les iba a pagar precisamente a Hacienda, ¿no? El cuarto hombre más rico del país es Alberto Valleres González y familia. Él está en el puesto 255. Él es dueño del Grupo Val, Peñoles, está en el sector minero. Él pasó de 6,400 millones de dólares a 9,200 millones de dólares y, al igual que a Germán Larrea, pues también lo favoreció el precio de los metales que aumentaron. El quinto más rico es Juan Francisco Beckman Vidal y familia. Él pues, seguramente lo reconocerá si les gusta el tequila, sobre todo si les gusta la marca Cuervo, porque él es dueño de José Cuervo. Él está en el puesto 369. Él pasó de 4,300 a 7,000 millones de dólares. El sexto lugar aquí de las y los ricos de México más acaudalados está María Asunción Aramburu Zavala y familia. Ella está en el puesto 476. Es consejera del Grupo Modelo y también se mueve en el sector inmobiliario. Ella pasó de 5,600 millones de dólares a 5,800 millones de dólares. El siguiente es Antonio del Valle Ruiz y familia. Él está en el puesto 986. Él es dueño de Orbia, que se mueve en el sector petroquímico, y él sí tuvo un aumento bastante generoso, de 1,600 a 3,100 millones de dólares. Prácticamente, pues, dobló su crecimiento económico en un año. El octavo lugar, Carlos Hank Ronk, también seguramente lo conocen. Él es dueño del Grupo Hermes. También, pues, por ahí tiene sus acciones en
en uno de los bancos, de los pocos bancos mexicanos que tenemos, Banorte. Él está en el lugar 1444. Actualmente pues anda compitiendo por puestos políticos y él pasó de $2,000 millones a $2,200 millones. Por cierto, hace poco le hicieron una entrevista en un medio de comunicación y en lo que estaba la entrevista, pues ahí se oía uno de sus jaguares, sus tigres, sus leones. Vamos a saber si no tiene todos esos animales, pero lo cierto es que es un tipo muy excéntrico, con mucho poder político ya desde su padre heredado para él, y que pues tiene una riqueza, pues bueno, ya se las comentaba yo, ¿no? En noveno lugar está Roberto Hernández Ramírez. Quizá no lo conozcan, él fue dueño de lo que fue el Banco Nacional de México, que fue vendido a Citibanamex y que ahora es accionista precisamente de este grupo, y que pues en tiempos de la vendimia, cuando vendieron pues, al Banco Nacional de México, les perdonaron los impuestos. Es decir, no pagaron impuestos por esta operación de compraventa, y bueno, pues eso pues, ha redituado pues, en sus ganancias, ¿no? Él está en el lugar 1664 y pasó de una fortuna de 1,700 a 1,900 millones de dólares. En décimo lugar está Rufino Vigil González, y como su nombre, su apellido lo indica, es dueño de la Industrias Vigil, se mueve en el sector del acero, está en el puesto 2141, y también él tuvo una ganancia considerable de 1,200 a 1,700 millones de dólares. Después, Fernando Chico Pardo está en el 11º lugar del Grupo Aeroportuario del Sureste. Pues ya sabemos que los aviones en ese sector no les fue muy bien en la pandemia, y pues Fernando Chico Pardo también lo resintió, aunque no, bueno, a lo mejor no sé qué tanto le haya dolido a él y a su familia, pero él bajó de 1,500 millones de dólares a 1,400 millones de dólares. Es decir, bajó 100,000 millones de dólares por ahí, y 100 millones de dólares, perdón. Y pues a lo mejor, como quien dice, alguien le quitó una raya al tigre y a lo mejor ni lo notan. A lo mejor en su ego, pues sí que le ha de pesar esa pérdida que tuvo. En el 12º y penúltimo lugar de la lista de los 13 mexicanos está Alfredo Harpelú y familia, también accionista de Citibanamex. Está en el lugar 2,378 y él pasó de 2,100 a 1,200 millones de dólares. Ahí están 100 millones de dólares que el otro había perdido. Y también finalmente está David Peñalosa Añaliz de Pinfra. Él se mueve en el sector carretera del pago de peajes y está en el lugar 2,674, y también pues le fue mal. También sabemos que en el sector de turismo y todas estas pues les bajaron ahí, y él también bajó de 1,200 a 1,000 millones de dólares. También hay que decir que este columnista que ya lo cité hace rato, Mario Maldonado, que escribe cuestiones de negocios en el Universal, sitúa entre los hombres más ricos de México a la familia Arango, la sitúa con 4,300 millones de dólares, a la familia Servitje, de panificadora Bimbo, los pone con 3,590 millones de dólares, y a la familia Robinson Burs, que pues, seguramente lo conocen, es un famoso político ya pues, que le tocó, o no sé cuáles fueron los niveles de involucramiento que hubo cuando sucedió la tragedia de la guardería ABC. Lo cierto es que también pues, es dueño de las industrias Bachoco, de esas industrias avícolas de producción de huevo y de aves, y estos, pues, según Maldonado, andan en 3,000 millones de dólares y tuvieron una ganancia del 16,7%. Cierto, en el ámbito mundial, aquí nada más les digo pues, 4 de los más ricos, y uno a nivel de España. El más rico del mundo pues es Jeff Bezos, o Jeff Bezos, como quieran ustedes decirlo. Pues este es el fundador y el dueño de Amazon, que pues ha crecido como la espuma, ¿no? Y ahora por cuarto año consecutivo es el más rico del mundo. Su fortuna está evaluada, nada más agárrense, en 177,000 millones de dólares. 177,000 millones de dólares. Imagínense la cantidad de dinero que tiene este señor, por él mismo, quizá por su familia, sus empresas, ¿no? El segundo más rico es Elon Musk, que es el dueño y presidente ejecutivo de Tesla y SpaceX. Es el segundo más rico, aunque el año pasado estaba, ojo, en el lugar 31. Está muy lejos de Jeff Bezos. Este tiene 151,000 millones de dólares y Jeff Bezos tiene 177,000 millones de dólares. El tercero es Bernard Arnault, él es francés, es dueño de estas marcas de mucho lujo que les gustan mucho a las mujeres políticas mexicanas, que les encanta vestir Louis Vuitton, Sephora, etcétera.
y pues tiene 150,000 millones de dólares, le anda pegando solamente por 1,000 millones de dólares al segundo más rico a nivel mundial. Y el cuarto, pues ahí está Bill Gates, dueño de Microsoft, que tampoco le va nada mal, 124,000 millones de dólares. Y el quinto, Mark Zuckerberg, que pues también ya lo sabemos metido en redes sociales, 97,000 millones de dólares. Y en el caso de España, pues ahí tenemos a Amancio Ortega, que es el otro, digamos, hispanohablante, que pudiéramos meterlo ahí del otro lado del charco. Y Amancio Ortega fundó junto a su ex esposa Rosalía Mera, Inditex y la cadena de ropa, pues ya muy famosa, Zara, y la fortuna de Amancio Ortega y familia se calcula en 77,000 millones de dólares. En 2017 estaba en el lugar cuarto, ¿no? Y ahora, pues su hija Sandra Ortega Mera, pues anda en el lugar 344 con una pequeña fortuna de 7,300 millones de dólares. Buenísima, ¿no? Casi nada. En conclusión de este segmento, ¿qué podríamos decir? A nivel nacional y mundial sí que hace falta un cambio verdaderamente fuerte en las estructuras económicas y sociales. La concentración de la riqueza sigue pues, muy campante y desafortunadamente la desigualdad también. Como puede verse, la pandemia del COVID-19 fortaleció estas inequidades, ya que muchas personas pues, pasaron de clase media a pobres y de los pobres a ser más pobres, etc. Por ejemplo, se calcula que más de 10 millones de personas aquí en nuestro país pasaron a ser pobres o más pobres. También sabemos la gran cantidad de pérdida de empleos que hubo en México, más de 1.5 millones por lo menos, y ya sabemos que con esto, pues, los ingresos también disminuyeron de manera notable. Muchas personas están sacando inclusive sus ahorros que tienen para sus fondos de pensiones para poder sobrevivir en esta época. Es decir, no a todos les fue tan bien como algunos pocos. En el caso de los más ricos de México, porque el gobierno ya sabemos que no les dio ayuda, prefirió invertirlo en programas sociales y también pues tuvo una política de no endeudamiento para precisamente pues no después tener una deuda pues más, pues ahora sí que nos pusiera más con la bota en el cuello. Si ya de por sí pues estamos muy pues arrinconados en muchos sectores económicos, políticos, sociales, pues a mayor endeudamiento podemos resolver una serie de problemas a corto plazo, pero a largo plazo a veces resulta peor el caldo que la enfermedad. Bien, falta mucho por recorrer. Lo que es un hecho es que el presidente López Obrador le ha quitado poder a los empresarios, desde la cuestión de la cancelación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la contrarreforma energética, que pues están dimes y diretes ahora con eso de los amparos, los cambios en las políticas económicas, incluyendo los procesos de compra de suministros, de equipos, de materiales. A veces esto ha ido muy bien, a veces, otras veces no ha ido tan bien, como el caso de los medicamentos, y también pues ha militarizado mucho de la construcción de obra pública, lo cual pues le ha quitado margen de maniobra a la iniciativa privada. Está también la reforma laboral, está justamente muy reciente la cuestión del outsourcing, el aumento ahora sí real de los salarios mínimos por arriba de la inflación. También a varios los tiene pues casi agarrados con amenazas de cancelar contratos y concesiones, de investigar de sus cuentas y, cómo no, sabemos si muchos de estos empresarios, bueno, a lo mejor no son muchos, pero sí los más significativos, o entre los más significativos para no ser generalizaciones, pues sí que se coluían con el poder político para su propio beneficio. Había una relación gana-gana entre ellos y pues qué le pasaba al país, si perdía o no perdía, pues era ya lo de secundario para ellos. En este punto, habría que estar atentos a las reacciones que tienen, por ejemplo, el Consejo Mexicano de Negocios, que antes se llamaba Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, por supuesto, y el Grupo Monterrey, entre otros actores que tenemos aquí en el país, por supuesto, sin descuidar a los partidos políticos, los sectores religiosos de distintas iglesias y, por supuesto, también los grupos vinculados al narcotráfico. Pero, pues, ahí vamos. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en Mirada Crítica y ahora volvemos para hablar precisamente de los recientes hallazgos, o bueno, por lo menos de la información que está saliendo de litio, que parece ser que no está nueva aquí en el país y que pues, seguramente va a dar mucho de qué hablar en los próximos meses y años. Ahora volvemos.